Muchas gracias, don Andrés Bautista, expresidente del Partido Revolucionario Moderno y acusado de irregularidades. Dicen que usted de los hombres que recibió los sobornos de Odebrecht. El proceso ya está para comenzar, está convocada la audiencia para la próxima semana. 7 de agosto. 7 de agosto. Para el 7, no, Martes, la subsiguiente semana, 7 sí. de agosto, por el juez Francisco Ortega. Usted le habíamos dispuesto desde el principio un espacio al doctor Andrés Bautista para que presentara sus alegatos. Agradecemos que lo haya hecho, aunque pasó mucho tiempo, pero está aquí ahora. Sí. Y le agradecemos su presencia. Hemos hecho lo mismo con los demás acusados, incluso con los que fueron imputados. Los 14 del año pasado, algunos vinieron y vino el abogado suyo en esa oportunidad. Sí. Díganos cuál es la situación suya en este momento y frente al juez, ¿qué es lo que usted presenta? Buenos días, Rafael, buenos días, Juan, y buenos días a los amigos televidentes. Agradezco infinitamente esta oportunidad porque me permite llegar y explicarle a los que no me conocen qué está pasando, porque los que me conocen sí saben quién soy yo. No había venido, Juan Bolívar, yo hace apenas una semana y pico salí a hablar de este tema porque quería tener claramente cuál era la fábula que había concretizado el Ministerio Público, ya que, como ustedes sabrán, nosotros tenemos en especulaciones y en la famosa espera del listado que venía de Brasil, nosotros tenemos esto casi 2 años, filtrando información, el listado. Entonces, ya el pueblo sabe las acusaciones del Ministerio Público. Miren, lo primero que quiero brevemente significar es que la Constitución Dominicana establece claramente quién es que tiene la atribución, a quién la Constitución le da la atribución para elegir la compañía, hacer la licitación, enviar al Congreso Nacional cualquier proyecto, contrato y la ejecución. El artículo 128 de la Constitución establece claramente que es atribución del presidente de la República celebrar contratos sometiéndolo a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos, y sigue por ahí. ¿Cuál es la atribución del Congreso Nacional, en este caso el Senado de la República? El Senado de la República tiene taxativamente, dice la Constitución en el artículo 93, lo siguiente, entre las atribuciones del Congreso: aprobar o desaprobar los contratos que les someta el presidente de la República de conformidad con lo que dispone el artículo 128 que hablamos de leer. Esto quiere decir, y esto lo digo porque hay mucha gente que uno cree que conoce esto, pero está confundido. El Congreso Nacional no puede cambiar una coma ni un punto a un ¿Aprueba o contrato. desaprueba? Aprueba o desaprueba. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? El Procurador General de la República fundamenta sus acusaciones contra usted. La acusación contra nosotros. ¿En qué lo fundamenta? En las declaraciones supuestas, porque yo sigo creyendo que esto fue algo programado, porque no puede haber alguien con la capacidad de hablar tanto disparate. Mire, el señor Ernesto Saavedra, refiriéndose al contrato del acueducto de Samaná y el acueducto de Palomino, dice lo siguiente: creo que si no fuesen realizados los pagos a Ángel Rondón, entonces el Ministerio Público cambia y dice los pagos a Andrés Bautista, pero es a Ángel Rondón Rijo, para influir sobre los presidentes de la Cámara y del Senado, los financiamientos no hubiesen sido aprobados por el Congreso. Se está refiriendo a Samaná y a Palomino. ¿En qué año fue eso? Entonces, aquí está el acta cuando se aprobó el acueducto de Samaná. Es el acta número 0051 del 29 de mayo del año 2007. ¿Quién era presidente el 29 de mayo del año 2007? Mire lo que dice ahí. No,
Está claro que era el Yo- presidente yo- Leonel Fernández, pero Pero el presidente Leonel, digo, del presidente del Senado de la República. del Senado, ¿quién Eh, era? Mire, Reinaldo Párez Reinaldo Pérez, Párez. presidente. Pero sucede, Juan Bolívar, que Ya era, usted fue presidente hasta el 2006. yo fui presidente hasta el 16 de agosto del año 2006. Ya. Y esto se aprueba el 19 de mayo, el 29 de mayo del año 2007. Mire el acta, porque es que el acta no miente. Y ese es el del contrato de uno de los dos que dicen Ese que es usted Samaná, intervino ese es del contrato de por Samaná. soborno. Ese es el contrato Samaná. del ¿Y acuerdo. el otro? Espérese. Entonces, sucede que dice ahí, senadores ausentes con excusa legítima. ¿Ustedes saben quiénes? Están Juan Roberto Rodríguez, está Cristina Lizardo, está Wilton Guerrero y Andrés Bautista. Ese día yo ni siquiera fui al Senado, a esa sesión A del esa Senado. sesión. Entonces, está demostrado la mentira que pusieron a hablar a ese señor. Entonces, ¿qué pasó con Palomino? Mire, aquí está la correspondencia que mandó el presidente de la República en ese entonces, el presidente Leonel Fernández. ¿Fecha? Fecha 22 de noviembre del año 2005. ¿2000? Cinco. Ah, Yo usted era sí es presidente. presidente del Senado. Esa comunicación está dirigida a Alfredo Pacheco, se aprobó en la Cámara de Diputados y fue al Senado. Pero ¿qué se aprobó sobre la hidroeléctrica de Palomino? Palomino. El presidente Leonel Fernández envía esta comunicación, solicita la aprobación de un empréstito de 15 millones de dólares para los estudios geológicos, ambientales y de ingeniería. 15 millones de dólares para los estudios. Eso fue lo único que aprobamos nosotros. No sobre para, eso. no para la construcción de Entonces, la presa. ¿usted sabe cuánto se llevó, según, mire la comunicación de la Procuraduría, cuánto se llevó y lo que dice la Procuraduría y lo que dice Odebrecht y lo que aparece? Esa hidroeléctrica se llevó 592 millones de dólares. Y usted nada más participó Y en la nosotros aprobación de participamos 15. de los estudios. De los estudios. De los pero estudios. Por 15 millones. Por de los 15 millones. 592. De los 592. 15 millones para los estudios. ¿Quién se opone para que se hagan los estudios para una hidroeléctrica en un país donde los apagones y el déficit de energía es tremendo? 15 millones para los estudios. Entonces, esa acusación o esa supuesta delación no es más que mentira. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan cuenta de este asunto, vamos entonces a Marco Vasconcelos. ¿Qué dice Marco Vasconcelos Cruz? Preso también en Brasil. Dice, refiriéndose, del mismo modo, la aprobación de los financiamientos implicó la actuación de Ángeles Rondón por ante las comisiones de finanzas de la Cámara y del Senado, mediante el liderazgo de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista en dichas instancias. O sea, que se comunicó con las comisiones de finanzas bajo el liderazgo. Pero ¿qué pasa? Eso es refiriéndose a la obra hidroeléctrica de Pinalito. ¿En qué año? Pinalito. Pinalito. ¿Cuándo se conoce? Miren bien la declaración, Pinalito. ¿Cuándo se conoce ese contrato? El 6 de enero del año 2004. Y yo salí de la presidencia del Senado el 16 de agosto del año 2003. Y volví el 16 de agosto del año 2004. O sea, que en ese periodo, pero mira cosas de la vida, señores distinguidos amigos y a los televidentes. Senadores ausentes con excusa legítima, Andrés Bautista. O sea que coincidencialmente. coincidencialmente. Usted ese día tampoco, o es que expresamente usted no asistió. O sea, pero ¿cómo va a ser expresamente? Dios, parece que Dios para que la cosa manejara. Yo no asistí a esa sesión, pero yo no era presidente. Ni era presidente de la Comisión de Finanzas. ¿Qué porque Comisión de lo que dice es Finanzas? La Comisión de Finanzas. Precisamente yo ni era presidente de la Comisión de Pero era Finanzas, parte de la ni Comisión miembro, de Finanzas. ni miembro, Juan Bolívar, ni miembro de la Comisión de Finanzas. Yo Pero no era no miembro es de la eso lo que Comisión. dice ahí, que era la Comisión de Finanzas. Pero que dice que, Sí, que a través de dice- los presidentes del Senado y de la cosa. vuelvo ahí lo leo. La aprobación de los financiamientos implicó la actuación de Ángeles Rondón ante las comisiones de finanzas de la Cámara y del Senado. Y le agrega, mediante el liderazgo de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista. O sea, es algo descabellado. Mire, yo no era presidente, no era miembro de la Comisión de Finanzas, yo no asistí. Entonces, a mí me pagaron para eso. Esas son las declaraciones que sirven de base para Bueno, esas son las bases, pero Entonces, usted señalan como un incremento muy grande de su Óigase, patrimonio. enriquecimiento óigase, ilícito. óigase. De enriquecimiento. Óigase, cuando se le cae estas mentiras,
Entonces, ¿qué acude ese señor? Que yo acude a los contratos del acueducto de la línea noroeste. Tanto el contrato de acueducto de la línea noroeste que envió Leonel Fernández en el año 99, como el que mandó Hipólito, que fue luego, no se conoció, no se aprobó el de Leonel Fernández y mandó Hipólito. ¿Qué sucedió con el acueducto de la línea noroeste? Aquí está el acta cuando se discutió ese tema. Ustedes recordarán, y los amigos televidentes, que el agua era una demanda social de las provincias de la línea noroeste. No, pero eso está Eso claro, fue un asunto. el acueducto en la línea Había una noroeste, todo el presión mundo terrible y los senadores se empoderaron de esa necesidad. Cuando llega la comunicación al Senado de la República, el senador Yayo Matías solicita que se incluya en la orden del día ese tema. ¿Qué sucede? Hay 5 senadores que opinan que debe ir a comisión porque aunque eso se había debatido, porque era bueno leerlo. ¿Qué sucede? Esos 5 senadores fueron Jesús Vázquez Martínez, Giné Burnigal, Andrés Bautista, Enrique López, que lamentablemente murió, senador de Monseñor Noel, González Espinosa y un servidor. ¿Por qué nosotros nos oponíamos? Porque creíamos en ese momento, y fue la solicitud, que se dejara para la próxima semana para que se pudiera leer y cualquier asunto. ¿Cuál fue mi posición ahí, Juan Bolívar? Senador presidente, señores senadores, la verdad es que nosotros tenemos un compromiso y lo manifestamos el 27 de febrero entre las cosas agendadas para esta legislatura. Sabe que existe la agenda priorizada y ese tema se puso como una prioridad. Entendemos la necesidad que tiene la línea noroeste y la perseverancia de los senadores de la línea noroeste para el conocimiento de este proyecto. Cuando hablábamos y proponíamos que por lo menos nos diéramos hasta mañana, era para darle un tiempecito para que se leyera ese proyecto. Yo creo que esto es un compromiso de todos. Lo hemos dicho, hecho públicamente. Pero, ¿por qué no esperar por lo menos a mañana para poder leerlo y que se conozca? Se ha solicitado de que por lo menos le demos un plazo de horas para verlo, por lo que se ha planteado. Es la posición personal que tenemos. Era el presidente del Senado. El presidente del Senado. Bien, pero se ahora, aprobó. Escúchame, cuando se somete, Giné, que había votado para que no se incluyera en la agenda, dijo, bueno, yo tengo un compromiso, yo nací en Montecristi y me comprometí con el senador de Montecristi, Bernardo Alemán, que voy a votar, yo voy a levantar la mano, aunque consideraba que podía llevarse. ¿Cuáles entonces mantuvimos la posición de que no se conociera? Jesús Vázquez Martínez, Enrique López, González Espinosa, que está vivo, y Andrés Bautista. Yo le pregunto, a mí me iban a pagar para que yo motivara que no se aprobara. Bueno, pero se aprobó. Entonces, pero claro se aprobó, Sí. claro que se aprobó. ¿Por cuánto fue que se aprobó? Pero el presidente del Senado no es dueño de los votos. ¿Por cuánto fue finalmente 161 millones de pesos. que se aprobó? De dólares. ¿Y terminó en cuánto? Ese proyecto se terminó. ¿Pero en cuánto terminó? En los 161. ¿En los mismos 160? Claro. ¿Por qué? El Porque acueducto entonces de la vino, línea noroeste no sufrió elevación de costos. hubo 17 contratos. Entre los 17 contratos de Odebrecht, hubo 2 que tenían que ver con la línea noroeste, que fue ese contrato enviado por Hipólito Mejía y el contrato de la ampliación del acueducto de la línea noroeste, que fue otro contrato porque se concluye la primera obra. Pero ¿qué pasa? Que ustedes recordarán que hubo problemas porque cuando abrieron el agua no llegaba a algunas comunidades, las tuberías se explotaron, entonces se mandó una propuesta, contrato de ampliación de la línea noroeste. Ese lo aprobó usted también. Ese se aprobó allá, sin 24 votos a favor de 24 presentes, porque era la misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Los delatores no hablan de los contratos de la línea noroeste. Entonces, el procurador va al año 2002 y va al año 2005. Nosotros salimos del Senado en el año 2006
pero se vaya. ¿Por qué? Porque se quiere dañar, pero no se queda ahí. Entonces, habla el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. ¿Pero qué hace? Bueno, él lanza una cantidad de operaciones óigase, de para depósito impactar, bancario, Juan Bolívar, movimiento de dinero suyo en lo los bancos. más perverso, lo más irresponsable es lo que se ha hecho. Tomar una cuenta, decir por los medios al país que Andrés Bautista en depósito una cuenta de 1.900 millones de pesos y que en un día mi esposa compró 14 fincas, 14 inmuebles. 14 inmuebles en un día. Sí, en un día. ¿Y en cuántos días fue que eso queda, Juan Bolívar, eso es para impactar en la gente, porque la gente no entiende. Depósitos, ¿qué pasa? De una manera irresponsable, buscan una cuenta. Yo quiero que usted me lea ahí qué dice eso. Ahí. Agropecuaria Bautista. Óigase. Esa es la cuenta del Banco Popular. Banco Popular. Agropecuaria. Agropecuaria Bautista. Esa es la granja que es de mi hermano y mía. Pero una cuenta de esa granja, de esa empresa. Entonces, usted se imagina los préstamos, porque son los depósitos que se han hecho. Pero ahí se ha depositado durante 15 años lo que es los préstamos que hemos tomado del Banco Popular, que ascienden a millones de pesos. ¿Y todavía la deben venta, de esos préstamos? Aquí hay dos préstamos, debemos de 20 millones y 30 millones. Pero es el flujo, Juan Bolívar. Es lo que se ha movido esa cuenta. Es el flujo. Nosotros producimos en este periodo, solamente en ese periodo que habla, más de 500.000 cerdos. Más de 500.000 cerdos. Cerdos. ¿Eso en cuánto pudiera evaluarse cada cerdo? ¿Qué significa eso? Bueno, alrededor de 9, 10 mil pesos cada cerdo. ¿Cada cerdo? Sí. Y nosotros vendemos semanalmente 700, 600, 800 cerdos. Entonces, todo lo que se ha tomado prestado, todo lo que se ha vendido, va a ir para pagar el alimento, para pagar la empleomanía, para pagar intereses, para pagar esto. Y entonces, eso es el dinero que se supone que usted se enriqueció. No hay otros. El bandidaje es precisamente. Oye, espérate. El bandidaje es decir que ese dinero es mío. Ahí no hay un centavo mío. Ahí no hay un centavo mío. Pero hay otras cuentas. Oye, que entonces, ¿qué hizo? Para todavía quedar, que quede más el morbo, habla de una cuenta en dólares. Juan Bolívar, eso es Biogenetic. Biogenetic es un grupo reducido de productores, productores de cerdo. Decidimos crear un núcleo genético. ¿Qué es un núcleo genético? Un núcleo genético es donde se produce el semen que se utiliza en las granjas y se producen las marranas que van para las granjas también. Nosotros tenemos en este país un adelanto, diría yo. Estamos actualizados en lo que tiene que ver con la genética porcina, la genética avícola, pero no porque la avícola se produce aquí, se traen las reproductoras, pero en la porcicultura nosotros traemos la bisabuela, traemos las abuelas, traemos el material genético. ¿A quién se le compra el material genético? Se le compra, primero lo comprábamos en Canadá, Estados Unidos y ahora en Francia. ¿Cómo se paga ese material genético? En dólares. Entonces las compañías, nosotros tenemos todos los años que traer un avión cargado de cerda, de berraco, para renovar, para tener la genética de última generación. Cuando a una granja se le vende ese material genético, se vende a un precio de costo, porque hay que pagar una prima a la empresa matriz. Aquí tenemos copia de cliente, por ejemplo, Granja Minaya. A ese señor se le vendió un berraco, Vigor 400. Entonces, eso costó $2.500. Eso se deposita en la cuenta que es de Biogenetic. Aquí tenemos otra factura, por ejemplo. Y esa cuenta aparece como de Andrea Bautista. A José Rafael también. Veras, pues dice cuenta en dólares, 2.500 depositados.
aquí tenemos, por ejemplo, a Hacienda Rivera se le vende 10 berracos Jeep Performance, otro berraco también, $30,000. Eso se deposita en el banco. Esos son depósitos en dólares que se le atribuyen a usted se también. toma esa cuenta, señores, de una manera perversa para decir, y que dólares, suenen dólares. ¿Para qué? Para que la gente entienda que yo recibí dólares. Mire, señores, esto no es más que una perversidad. Y cuando hablan de las fincas, Juan Bolívar, De las propiedades que ustedes compraron, Bautista. óigase, ¿usted sabe lo que hacen? Miren, yo me imagino que ustedes saben que cuando se hace una urbanización, por ejemplo, hay solares, se dividen solares de 400, 500, 1000, los metros que sea. Cuando tú compras una finca en el campo, nunca está un solo título. ¿Por qué? Porque regularmente lo que se hace es que tú vas comprando los pedacitos del lado. Oye, nosotros compramos, esto se inició en el año 2010, esta compra. ¿Y usted sabe en el 10, ¿usted sabe cuánto terminó? En el año 2013. ¿Qué ha sucedido? Esto se le compró a 7 herederos de Cotuí. Ustedes saben que yo paso en la capital la mayor parte del tiempo bregando con estos asuntos de esta bendita política y esta cosa. Y los abogados dijeron, vamos a fijar en Moca y que vayan los herederos, había uno que vivía hasta fuera del país, para que firmaran allá. Yo no voy a estar esperando que yo llegue. Entonces, como yo, casado con la comunidad de bienes, dijeron a Nuri que vaya y firme. Que vaya y firme. Porque lo mismo, ¿verdad, Juan Bolívar? Entonces, ella iba y firmaba. Pero es un solo contrato, Juan Bolívar, que tiene 14 parcelas. 14, ¿y en total cuánto qué cantidad de terreno? 1000 terrenos. Son 1.750 tareas de tierra. 1.700 tareas. Es un solo. ¿Dónde es que fue esa? En Cotuí. En Cotuí. Sí, en Cotuí, mira. 14 parcelas, 14 títulos, una sola compra, una sola propiedad. Oye, 7 herederos. Y lo presentan como que como que son 14, pero eso no llega ahí, Juan Bolívar. Ella dice que 19 propiedades tiene mi esposa. ¿Usted sabe cuáles son las otras? Los padres de ella le compraron a 3 hermanos de la suegra mía 3 pedacitos, 7 tareas de tierra, pero estamos divididos, 2 uno, 3 otro y otro 2. ¿3 tareas? Son 7 tareas. En 3 pedacitos que le daron de a 2, de a 3, le quedaba y se vendieron esa parte. Juan Bolívar, esos son 3 fincas más, 7 tareas. 7 tareas. 7 tareas. Ahí van 14 y 3, 17. ¿Tú sabes cuáles son las otras 2 fincas? Que en el año 92 nosotros compramos el solar donde está nuestra casa. Compramos la casa. Eran 400 metros. Y el vecino después nos vendió otro solar de 400 metros. Esos son los 2 fincas más. De 800 metros. 810 metros. ¿Dónde vivimos del año 92, Juan Bolívar? Que yo no era senador ni pensaba ser senador en ese tiempo. Pero esto no se queda ahí. Para hablar de un aumento de patrimonio, porque la base es, Juan Bolívar, que lo que yo tengo no lo justifico con los sueldos. O sea, yo empecé en el año 70 como productor agropecuario. Yo he venido a este programa, que tiene 30 años, yo creo que hace desde el principio. Bueno, Señores, vino antes como productores, como productores agropecuarios todo el tiempo. Yo empecé, vuelvo y repito, en 71. Pero mire lo que son capaces, Juan Bolívar. Ellos valoran para ponerle en el regimiento. Yo compré por 6 millones de pesos, mire, esa es la adquisición. Dice impuestos internos que eso costó 28 millones. Una diferencia de 22 millones. Para decir que mi patrimonio creció en 22 millones. ¿Y en cuánto fue que lo compró? 6 millones. Pero que vale, lo que querrán decir que ahora vale 22. No, que es un enriquecimiento, que yo lo tengo, ese dinero, ese enriquecimiento. Y yo he vendido eso. Porque tú tuvieras una casa que la comprara hace 30 años. 6 millones hace cuántos años? 16 años.
Entonces 17 ahora años. vale 28. Y que ahora vale 28. Entonces, Bueno, yo me he eso es lo que enriquecido. ocurre con es más, muchas propiedades se han incrementado mucho más que eso. Pero que yo no, eso vale todavía más de 28, pero yo no lo he vendido. Vale más de 28. Pero yo no lo he vendido. Seguro que sí. Pero yo no lo he vendido, Juan Bolívar. Bueno. La casa que te cueste a ti 1 millón hace 20 años. Entonces, No, y tiene menos. que vender, o menos. Y menos. Se puede triplicar el precio. Sí. Entonces, vuelvo y repito, que yo no puedo justificar lo que tengo, Juan Bolívar, de 48 años de trabajo. De 48 años trabajando, señores. Bueno. Lo que no pueden justificar es lo que solo han vivido de un sueldo y tiempo que hoy aparece se nos con acabó. dinero. Entonces Yo no usted- tengo un centavo en banco y le doy un poder que no tiene un centavo en en banco. cuentas Porque personales. Tampoco hay que exagerar. Oiga, así, no, espérese. doctor. Yo le doy un poder para aquel que quiera. En una cuenta personal mía, aquí o en el exterior, yo le doy un poder para que vaya y busque. Lo que yo he trabajado, Bueno, pero 48 años de trabajo, lo he invertido en lo que yo realmente siento y en la producción agropecuaria, en tierra, porque creo en eso, me gusta la producción. Mi padre me enseñó a trabajar, como yo he enseñado a 3 hijos que tengo, que los 3 trabajan, los 3 tienen maestría y los 3 trabajan, que en este país y en el mundo, la juventud ¿Y que siguen trabaja, yo creo que hay trabajando que en la aprovechar. agropecuaria? Y siguen trabajando en la agropecuaria. Bueno, El tiempo lamentablemente se agotó, doctor. Así que pero por lo menos hay los argumentos. Muchísimas ya gracias, conocidos. Juan Bolívar, y vuelvo y te repito, mis verdugos, ni siquiera a ellos yo les deseo que pasen lo que ha pasado. A nosotros se nos ha humillado, se nos ha burlado, y digo que ni que resucite Al Capone y Pablo Escobar le hacen lo que nosotros nos hicieron. Esos son indignos. bueno, gracias, don Andrés Bautista, por su comparecencia esta mañana aquí en 1+1 y gracias también Gracias a a todas y ustedes. todos ustedes por la compañía de este miércoles. Nos vemos mañana a partir de las 6 en 1+1, principio y fin de la comunicación.